¿Qué convierte a un alimento en potencialmente adictivo? ¿Es su sabor? ¿Son sus ingredientes? ¿Su olor? ¿El marketing que tiene alrededor? ¿O un conjunto de todos esos factores? Esa pregunta se ha planteado en diferentes estudios, que es un tema importante. Y aunque hablar de adicción a la comida sigue siendo polémico a día de hoy, lo cierto es que algunos productos y alimentos desencadenan conductas adictivas en ciertas personas. Tú mismo, por ejemplo, ¿crees que en tu día a día hay alimentos de la dieta que son más problemáticos que otros? Déjamelo abajo en los comentarios. De hecho, hay trabajos como este que indican que 1 de cada 5 personas muestra algún tipo de conducta adictiva con alguno o algunos alimentos en su dieta. Pero, ¿qué significa realmente tener adicción a la comida o algún alimento? Pues lo vamos a ver ahora mismo, pero antes te animo a suscribirte al canal. Es un gesto que no te cuesta nada, pero que seguro va a ayudar a que cada vez veas mejores vídeos en este canal. Pues bien, aunque este término adicción a la comida todavía está muy en tela de juicio, está muy en debate, implicaría cierto grado de pérdida de control sobre la ingesta de dicho alimento o grupo de alimentos, dificultad para detener la ingesta una vez esta ha sido iniciada, continuar con el consumo de dicho alimento sabiendo que tendrá consecuencias negativas, ya sean inmediatas o ya sean diferidas, o la tendencia a utilizar la comida como una vía de escape ante emociones negativas. Hoy vamos a ver uno de esos trabajos que engloba a su vez 2 estudios y vamos a responder a la pregunta, muy interesante esta pregunta, ¿qué es lo que convierte a un alimento en adictivo? Finalmente veremos una lista de los 10 alimentos más adictivos según este estudio y me podrás dejar en los comentarios si estás de acuerdo o añadirías alguno más a la lista. Y vamos a terminar obviamente dando alternativas saludables que también aparecen en el estudio. Pues bien, en el trabajo en cuestión se analizó un cuestionario validado llamado Escala de Adicción a la Comida de Yale, o YFAS de sus siglas en inglés. Participaron 518 personas y todas fueron expuestas a 35 tipos de alimentos diferentes. Los tenían que puntuar del 1 al 7, siendo 1 nada adictivo y 7 extremadamente adictivo. Y los resultados fueron muy interesantes. Presta atención. De los más de 500 participantes, un 7% fueron diagnosticados o cumplían diagnósticos de adicción a la comida según el cuestionario del que os acabo de hablar. Y hasta un 92%, casi todos, según este cuestionario, exhibían algún comportamiento adictivo frente a algunos de los alimentos utilizados. Y lo que encontraron fue muy interesante. Se trata de un conjunto de características que están presentes en casi todos los alimentos más problemáticos o con más tendencia a generar adicción. Siempre pongo las comillas porque, como digo, no es un término que se utilice de forma unánime en la comunidad científica. Las características de los alimentos que más adicción causan tienen una rápida absorción, es decir, tardan muy poco en digerirse y absorberse. Tienen una carga glucémica elevada, elevan mucho tu glucemia porque contienen mucha carga de carbohidratos. Dichos carbohidratos normalmente tienen un índice glucémico elevado. Elevan tu glucemia, pero además lo hacen muy rápidamente, se absorben de forma muy rápida. Son alimentos o productos hipercalóricos, es decir, aportan mucha energía por gramo de producto, tienen un alto grado de procesamiento, podríamos decir que todos prácticamente son ultraprocesados y tienen normalmente una combinación de carbohidratos refinados y grasa. Esta combinación no es una casualidad, es una combinación muy palatable, es decir, muy atractiva a tu paladar. Son productos que, al igual que otras sustancias de las cuales se abusa y salvando las enormes y claras diferencias, esto lo quiero dejar claro, producen un efecto placentero casi inmediato. Son muy reforzantes y por lo tanto se utilizan no con fines únicamente nutricionales, es decir, no lo usas únicamente para nutrirte, para alimentarte, sino también como una vía de escape a emociones negativas. ¿Qué ocurre? Pues que tus centros de recompensa a nivel cerebral se activarán más cuando comes este tipo de productos altamente reforzantes que cuando comes alimentos saludables, desarrollando un efecto aprendizaje que cada vez te hará buscar más
ese tipo de alimentos en detrimento, obviamente, de los más saludables. Y aquí es cuando entramos en un círculo bastante peligroso, en el que nos sentimos mal por algún aspecto de la vida, comemos alimentos reforzantes como los que vamos a ver ahora, nos sentimos mal por haberlos comido y volvemos a comerlos para no sentirnos mal, pero nos sentimos peor, y esto es una rueda que no termina y que no termina pues nada bien. Y ahora vamos a ver una lista de los alimentos más problemáticos en este estudio. Vamos a elegir los 10 más problemáticos, aunque en el estudio, si os metéis, pues la lista es mayor. El primero es la pizza. Si te fijas, cumple la mayoría de características que hemos mencionado en el apartado anterior. Calórica, contiene carbohidratos refinados junto con grasa. En segundo lugar tendríamos el chocolate. Ojo, aquí hablamos del típico chocolate azucarado, que encontramos en la mayoría de supermercados y que suelen ser una combinación de azúcar, leche, aceites vegetales y otros ingredientes, y que tiene muy poquita cantidad de cacao. Es muy diferente al chocolate negro, que es un alimento muy saludable del que hemos hablado en otro vídeo. En tercer lugar tendríamos las patatas fritas de bolsa, siguiendo con las galletas, el helado, las patatas fritas, la cheeseburger. No sé a quién se le ha ocurrido meter una cheeseburger en esta lista, pero la verdad es que sí que es un alimento potencialmente adictivo. Los refrescos azucarados, aquí no incluye los refrescos light o sin azúcar o los refrescos cero, incluye los azucarados, la tarta y el queso. Añadiría a la lista un alimento que por algún motivo no está, que es el pan, sobre todo el pan blanco, el pan hecho con harinas refinadas, por las razones que he comentado en otro vídeo y porque culturalmente es un alimento que comemos a todas horas. Pero hay que dejar bien claro una cosa: en ningún caso comer este tipo de productos de forma esporádica u ocasional va a ser problemático en la mayoría de personas. Es decir, el problema jamás será que en tu fiesta de cumpleaños, en una celebración o en una salida con los amigos, te comas 1 o 2 trozos de tarta. El problema viene de un patrón de ingesta prácticamente diario de estos alimentos. ¿Comes a diario alguno de estos? Déjamelo abajo en los comentarios. Y ahora vamos a ver los alimentos menos adictivos o menos problemáticos según el estudio en cuestión, siendo el pepino, normal, la zanahoria, las judías, las manzanas, el arroz integral, el brócoli, el plátano, quizás este pueda sorprender a algunos, el salmón, el maíz o las fresas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el vídeo. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.